Bienvenidos a Habitemos la Democracia, un espacio de diálogo de impulso para mejorar. Acompáñanos a debatir y reflexionar sobre una democracia que, lejos de estar despoblada, esté habitada por todos y todas. Espacio producido por Impulso para Mejorar, conducido por Fabián Peralta. Lo primero que te quiero preguntar del pasado, en realidad te voy a preguntar dos momentos históricos. El primer momento histórico que me gustaría que nos cuentes es el gobierno de Arturo Illia. Vos, un joven, me imagino ya inquieto, interesado por lo público, te imagino en una juventud muy... de un joven muy lector, muy inquieto, muy provocador. ¿Cómo viviste ese gobierno? ¿Cómo dimensionaban los jóvenes ese gobierno? Me gustaría que me lo cuentes. Creo que dimensionamos a Arturo Illia después que cayó Arturo Illia, más que cuando llegó a la presidencia. En ese momento creo yo que la juventud universitaria que yo integraba en ese momento jugó en ciertos aspectos equivocadamente, porque creo que Arturo Illia es uno de los ejemplos vivos de lealtad con sus principios republicanos y democráticos y sobre todo de una enorme transparencia. Y ese gobierno en poco tiempo cayó por todo lo positivo que hizo, no por lo negativo. Lo negativo fue armado por los grupos golpistas. Y ese fue un golpe donde trágicamente nunca los golpes fueron nunca militares solamente, sino que había civiles, pero en ese se dio otro elemento, que no eran solamente las corporaciones que peleaban por los intereses contrarios a los de la nación, que era el rumbo que tenía Arturo Illia, sino fundamentalmente de un sindicalismo que traicionó sus principios y jugó de aliado en el golpe. Porque después lo que vino del 66 fue todo un periodo, con Manrique particularmente, en donde se hicieron cosas que teóricamente hoy las estamos sufriendo y pagando, porque eso generó una inmensa tendencia mayor a la burocratización y a la pérdida de una representatividad genuina que comenzó a existir en importantes lugares de los sindicatos argentinos. Claro, la actual burocracia sindical, los gordos, el grupo de los gordos y demás, vos decís que tuvo inicio. Yo creo que uno de sus inicios arrancó ahí básicamente porque le dieron la potestad, en vez de discutir un plan de salud pública, le dieron el dinero a los sindicatos. Y eso ayudó, a mi entender, a burocratizar y a generar una estructura que se preocupó más de continuar en el cargo que por seguir adelante el proceso de transformación que siempre tienen la responsabilidad sobre los trabajadores, que son los castigados por el modelo. Entonces creo yo que ahí eso es uno de los puntos de inflexión, a mi entender. Está bien. Y te digo sinceramente que valoramos a Arturo Illia después. La verdad es esa, porque fueron muchas movilizaciones que se hacían, como te diría, un poco ciegos, sin valorar que había una política de medicamentos correcto, que había una política de cooperativismo correcto, que había una política petrolera correcta de defender el interés nacional y contra los intereses en ese momento de las grandes compañías multinacionales extranjeras. Claro, sí, sin duda. Y Juan, también en ese momento había una desvalorización de la democracia como casi un sistema burgués, o no se discutía eso, que después derivó también en todo lo que fue la trágica década del 70, en lucha armada y posterior en la dictadura tan sangrienta que tuvimos. Sí, así es. Creo que vivíamos momentos, acordate el Mayo francés, acordate
bueno, en América Latina la Revolución Cubana, había una efervescencia, había una militancia activa, y bueno, y había un Che Guevara que movilizaba la enjundia juvenil verdaderamente, y eso llevó, creo yo, a lo que vos planteás, sí, a una importantes sectores políticos. Nosotros en ese entonces en el socialismo tuvimos un debate muy profundo, y a partir de ahí el socialismo, por lo menos en ese entonces, el germen del socialismo popular pasó a revalorizar la democracia. Nosotros sacamos un texto que me acuerdo era Democracia y Socialismo, porque antes nosotros desvalorizábamos a la democracia en su contexto fundamental. Y yo creo que esto llevó a mi entender también, y siempre respetuosamente con los jóvenes que abrazaron ideales, a creer que el terrorismo como forma de acción política sirve. Y yo creo que eso es totalmente negativo. Nunca la violencia es el camino para las transformaciones positivas de la humanidad.